He estado revisando el caso de las impugnaciones a la elección del Poder Judicial en el caso de San Luis Potosí. Y hemos hablado pues de las situaciones que se han planteado. A ver, la mayor parte que tiene que ver con el tema del promedio que se tenía que acreditar, el otro, el tema de la separación del cargo. Y este de la separación del cargo nos lleva a un caso muy particular que ayer comentábamos tanto con Denise Porras, quien encabeza, la magistrada que encabeza el Tribunal Electoral en San Luis Potosí, como con el licenciado Jorge Chesal, buscando otra perspectiva de análisis de esta situación. ¿Cuál es el caso de Zelandia Borges? ¿Quién mejor que ella para contarnos? Ella es candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Electoral. Zelandia, buenos días. Buenos días, Erika. Gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. A ver, Zelandia, háblanos de tu caso en particular, de cómo llegaste a la elección del Poder Judicial y, bueno, pues de qué es lo que ha estado generando este debate con respecto a si eres elegible o no para el cargo. Claro que sí, Erika. Bueno, se vino la reforma judicial en 2024, a nivel federal fue en septiembre, a nivel local fue en diciembre. Se establecieron los requisitos de elegibilidad en el artículo 92 de la Constitución local, dentro de los cuales se prevé una serie de requisitos que en mi caso cumplí de manera correcta. En este sentido, se me otorgó el registro como candidata y participé en la elección. Una vez habiendo obtenido el triunfo, se promueve esta impugnación en mi contra, considerando que la ley electoral y la Constitución establecen que si hay falta o ausencia de una magistratura, entonces entra la siguiente el número de votos. En ese sentido, se me impugnó porque hay una restricción constitucional, Erika, que se establece en la Constitución federal y a su vez en la Constitución local, que viene del año 2014, cuando se implementa el sistema electoral nacional y cuando se viene toda esta serie de reformas que buscan garantizar imparcialidad en los órganos electorales locales y que las elecciones tuvieran la misma calidad que las federales. No sé si recuerden esto, sí, pero esos fueron los dos fundamentos de la reforma de 2014. En ese sentido, se establece la disposición señalando que quienes fueron o fuimos consejeros electorales no podemos ser postulados a un cargo de elección popular dentro de los 2 años siguientes a la conclusión del cargo. Esta es la restricción que se me pretende aplicar. En mi caso, lo que yo considero y mi defensa se basa en que la disposición tiene una historia y tiene una finalidad diversa a la elección judicial. ¿Y cuál es? Insisto, en 2014, cuando se reforma la Constitución, se buscaba la imparcialidad. Esto es, imparcialidad dentro del órgano en el que se desenvuelven los consejeros, que todos sabemos es un órgano integrado por consejerías electorales y por representaciones partidistas. Si un consejero actúa de manera parcial para favorecer a un partido para que una vez que concluya su encargo lo postulen a un cargo de elección popular, violenta el principio de imparcialidad. Con esa finalidad se estableció esta norma, prohibir que sean postuladas las personas consejeras, exconsejeras, una vez concluyendo su encargo. La diferencia de los procesos es que para el caso de candidaturas a la elección judicial, los partidos políticos no intervinieron. La elección judicial fue una elección ciudadana. Se prohibió desde la Constitución Federal la participación partidista, tan es así que en el caso del INE se prohibió la presencia de los partidos políticos. No sucedió lo mismo a nivel local, pero tenían vedado el derecho de participar con candidaturas, participar en las campañas o participar favoreciendo alguna candidatura o a otra. Esa es la cuestión que estoy peleando en este momento en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Erika. Es decir, el argumento por el cual tú defiendes que sí podrías ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial es el hecho de que no tuvieron que ver los partidos políticos en esta elección y que por ende no se estaría violentando este principio. Es correcto, Erika. Ahora, ¿cuál es el argumento que te da el Tribunal Electoral para decir no eres elegible? El Tribunal Electoral afirma que la disposición constitucional no está sujeta a interpretación y que se aplica en cualquier caso, independientemente de que la reforma judicial hubiera acontecido apenas en el año 2024 y se haya aplicado por primera vez en el año 2025. Esto a diferencia de lo que ha estado resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que considera que los criterios están evolucionando en virtud de que es una elección inédita y una elección que representa ciertas particularidades, como esta cuestión, por ejemplo, de que no hubo participación partidista. En el caso del Tribunal Electoral local se afirma esto nada más, en el sentido de que la norma constitucional no admite interpretación y que en ese sentido se me aplica de manera estricta, tal como se establece en la norma.
Ahora dime una cosa, efectivamente el hecho de haber sido consejera electoral no te daba ninguna ventaja, no te ponía de un lado u otro de la balanza en medio de tu participación en este proceso de elección judicial. No lo creo, Erika. ¿Por qué? Porque también se permitió la participación de otros funcionarios que tienen pues el mismo estatus, por ejemplo, magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia. En el caso de ellos, yo preguntaría, ¿no les daba una ventaja? O sea, siendo funcionarios judiciales que también tienen visibilidad, es lo mismo. A nivel federal se permitió, por ejemplo, la participación de magistrados de los tribunales electorales de las salas regionales del TRIFE para ser magistrados de la sala superior. Entonces, se permite la presencia o la participación de funcionarios en funciones sin necesidad incluso de separarse de sus funciones durante las campañas. Entonces, ¿en qué ventaja me pondría a mí haber sido consejera ante personas que son incluso funcionarios y que continúan en funciones y que tienen el mismo estatus de ser funcionarios de alto nivel estatal? Ahora, esta lectura o esta interpretación que da este dictamen que emite a final de cuentas el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, ¿dónde te deja parada y qué sigue? Y también, digamos, ¿qué lectura le das tú a que en el Estado este haya sido el posicionamiento del tribunal? Mira, respecto de la lectura, yo sí debo decir algo. El mismo día se votaron dos sentencias. La sentencia que votó el caso mío y la sentencia que votó el caso de las personas candidatas a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Sí. En ambos casos se estaba hablando de requisitos de elegibilidad. Nada más que a diferencia de la sentencia que se emitió en mi caso, en donde el tribunal entró de manera directa al análisis de los requisitos de elegibilidad, en la otra sentencia se hizo primero un pronunciamiento que la propia Sala Superior ha establecido en el sentido de que se debe garantizar la validez reforzada que tienen los dictámenes emitidos por los comités de evaluación. Cuestión que se hizo en esta sentencia, en el caso de los magistrados del Supremo Tribunal, y en mi caso no, y fue votada por la misma magistrada, es decir, en ambos casos se hizo un estudio diverso, es decir, yo sí considero que hubo un estudio diverso específicamente para mi persona, bajo qué intereses lo desconozco, pero sí lo debo decir. ¿Y dónde me deja parada? Pues estoy en esta situación de impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esperando escuchar la interpretación que los magistrados federales puedan tener del caso. Esa es mi situación actual. Pero por lo pronto el 1 de septiembre está a la vuelta de la esquina. ¿Alcanzará el tiempo para que tengas una resolución ya en firme? Y además de la instancia de Monterrey, ¿qué sigue? Más allá de la sala regional, ¿ahí se acaba la historia? No me fui a la sala regional, Erika, porque fuiste, es sala superior. Sala superior. Sí, el Tribunal Electoral emitió un acuerdo en donde señaló que todos los asuntos de magistraturas se verían en sala superior, Okay. En el caso de juzgadores en sala regional. Entonces me fui a sala superior y en efecto la sala superior pues tiene como plazo fatal el día previo a que se tome protesta, que en el caso de San Luis Potosí es el próximo 15 de septiembre, a diferencia de los cargos federales que en efecto ingresan el 1 de septiembre, a nivel local se ingresa hasta el 15 de septiembre, entonces yo estoy a la espera de que se pueda emitir una sentencia con anticipación de esa fecha. Esta situación tendría que marcar tu caso, tendría que marcar un precedente, porque además hay que decirlo, primero termina tu encomienda y luego empieza la elección del Poder Judicial, es decir, cuando tú eras consejera electoral todavía no estaban estas reglas sobre la mesa, ¿es correcto? Es correcto, Erika. Se aprobó la reforma federal 15 de septiembre, pero a nivel local supimos que iba a haber elección judicial hasta el 29 de diciembre del año 2024. Bajo esta premisa, el 30 de septiembre. ¿Tu caso tendría que abrir un nuevo debate, un nuevo análisis sobre esta elección del Poder Judicial? Claro, tendría que sentar un precedente para conocer si, pues en el caso, personas que se encuentren en la misma situación que la mía, no nada más en San Luis Potosí, sino en cualquier parte del país, son personas que se encuentran en inelegibilidad. Debo decirte, por ejemplo, que para el caso de magistrados locales, Erika, existe la misma prohibición. Sin embargo, un magistrado local en funciones se postuló para ser magistrado del ministro de la Suprema Corte de Justicia y obtuvo el triunfo. Entonces, estamos hablando de que existen diversos casos como el mío en todo el país y pues el análisis de esta disposición, por supuesto que sentaría un precedente para elecciones futuras y en su caso, pues para modificar la norma de ser así. ¿Se ha actuado de manera imparcial o se ha afectado derechos con estas determinaciones del Tribunal Electoral Estatal?
Desde mi punto de vista se ha afectado mi derecho político electoral a ocupar el cargo, al cargo al que contendí. Además de que, insisto, Erika, pues es un hecho público y notorio que yo fui consejera y esto también se pudo haber impugnado desde el momento en el que obtuve el registro como candidata. Claro. Cuestión que no se hizo. Esto, qué importante que lo menciones. A ver, cuando tú vas y te registras, te validan como candidata, es decir, te ponen la palomita de cumple con los requisitos. Es correcto. ¿A ti esto te dio, digamos, una cierta certeza de que esto iba a avanzar, de que solo tenía que ver con la decisión de los votos para que pudieras ocupar el cargo? Así es, Erika. Tan eso sí que participé, llevé a cabo mi campaña, cumpliendo con las normas establecidas, obtuve el triunfo y hasta que obtengo el triunfo entonces presentan la impugnación de algo que sabían y conocían desde que yo fui candidata. Es decir, no es algo que haya acontecido en el transcurso de que yo me registré y que obtuve el triunfo. Zelandia, pues yo te quiero pedir que nos permitas estar muy atentos a cómo avanza tu caso. Creo que es un caso muy significativo en esta elección del Poder Judicial porque, como lo mencionábamos, pues escapa de muchos de los criterios que debieron haberse puesto en claro, pero que no fue así, y que tendrían que llevar a esta revisión de qué es lo que va a pasar y que podría centrar un precedente de aquí en adelante. Por eso te quiero pedir que nos mantengas al tanto de qué resuelve Sala Superior y qué es lo que sigue de aquí en adelante. Por supuesto, Erika, yo aquí estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Zelandia Borges. Ella es candidata a magistrada del Tribunal Electoral de Disciplina Judicial.